el tema de torsión y ahora vamos a entrar de lleno al tema de flexión en vigas, ¿sí? Muy bien, entonces voy a ver acá. Vamos a ver el tema de flexión en vigas, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos una viga rectangular, ¿sí? Que es sometida a una fuerza, a una carga puntual, por así decirlo, ¿sí? Que ahorita vamos a suponer que está sobre apoyos, una articulación o un rodillo deslizante, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver que cuando yo aplico una carga P, la figura se va a tratar de deformar, ¿sí? Se va a deformar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces va a bajar y en esta parte aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la condición de la viga? Primero, que en la parte de abajo se va a empezar a estirar, ¿sí? Va a haber lo que se le conoce como tensión, ¿sí? Y la parte de abajo, la parte de arriba, perdón, se va a empezar a juntar, lo que va a significar que se va a estar comprimiendo, ¿sí? Entonces, en una misma viga vamos a tener dos esfuerzos normales, ¿sí? Un esfuerzo de tensión y un esfuerzo de compresión, ¿sí? Ahora, ¿qué va o cómo va a ser la transición? ¿Sí? Va a haber una línea de referencia que se le conoce como el eje neutro, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a empezar con la parte de esfuerzos en el rango elástico, ¿sí? Por eso este eje neutro también se va a llamar eje neutro elástico, ¿sí? También va a haber una condición donde veamos el eje neutro plástico, ¿sí? Igual como lo vimos en torsión, también lo vamos a ver en vigas, ¿sí? Entonces, si yo miro la viga de forma, hago un corte, por así decirlo, y la miro de forma eh, transversal, por así decirlo. Entonces, supongamos que tengo un momento positivo, ¿sí? Un momento positivo es la condición que genera compresión arriba y tensión abajo, ¿sí? Entonces, la distribución de esfuerzos va a ser más o menos por este sentido, ¿sí? Entonces, aquí se va a estirar. Esta es mi distribución de esfuerzos. Y aquí se va a comprimir. ¿Sí? Entonces, en este punto yo voy a tener un esfuerzo de compresión y un esfuerzo de tensión, ¿sí? Y el punto donde está la transición, por así decirlo, eje neutro elástico, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación que yo voy a utilizar? ¿Sí? Voy a utilizar esfuerzo, ya sea de tensión o compresión, es igual al momento, ¿sí? El momento aplicado, ya sea positivo o negativo, no me importa por ahora, por la distancia C, que sería, la distancia C es lo que hay del eje neutro al punto donde me interesa determinar el esfuerzo, ¿sí? Si a mí me interesa el esfuerzo máximo, tengo que usar la distancia desde el eje neutro hasta la fibra más alejada en tensión o el esfuerzo más lejano de la fibra a la fibra más alejada en compresión, ¿sí? Entonces voy a tener mi esfuerzo por el momento por la distancia C dividido algo que conocemos como inercia centroidal, ¿sí? Entonces aquí tenemos la inercia centroidal, ¿sí? Entonces esos son los valores que tenemos o lo que tenemos que enfrentar para determinar nuestros esfuerzos, ¿sí? Lo que significa que en una viga vamos a tener tanto esfuerzo de compresión como de tensión, ¿sí?
Vamos a tener la combinación de ellos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un momento negativo? ¿Sí? Un momento negativo. Recordemos en base a nuestra convención de signos. Un momento negativo se vería más o menos así, ¿sí? Donde tenemos tensión arriba y compresión abajo. ¿Sí? Entonces, como mi momento está totalmente opuesto a lo que yo tengo acá, entonces aquí yo tendría mis esfuerzos de compresión y aquí en este punto mis esfuerzos de tensión, ¿sí? Ahora, lo que cambiaría, supongamos que tenemos la misma viga y todo, lo que cambiaría es que la C que voy a utilizar acá sería C de compresión y aquí utilizaría C de tensión, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. La C que está y lo que tiene la C a la par es una C. ¿Es una CC o qué significa eso? ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Ah, es una C de distancia, sí, pero de compresión. Ah, Ujú. gracias, ingeniero. Es como, ¿se acuerdan cuando vimos torsión? Que teníamos C, era el radio, o una distancia desde el origen del círculo hasta el radio, ¿sí? En este caso, la C va a ser una distancia desde el eje neutro, o sea, donde no hay esfuerzo, hasta la altura o la parte más alta o la parte más baja respecto al eje neutro, ¿sí? Una duda, ingeniero, es en el medio porque es una viga rectangular. Sí, lo que pasa es que para determinar el eje neutro, ¿sí? Elástico, ¿cómo? Coincide con el centroide, ¿sí? Con el centroide geométrico de la figura, o sea, con el centroide normal. Con el centroide, ¿sí? Entonces tenemos que determinar el centroide, ¿sí? Tenemos que determinar la inercia centroidal, y tenemos que determinar el momento, ¿sí? Entonces ya ahí, fácil, aplicamos la ecuación y ya. Ingeniero, ¿Sí? perdón. Sí. Entonces, cuando se toma con el momento negativo, el esfuerzo también tiene que ser negativo. No, momento negativo solo es, por así decirlo, la condición que produce compresión abajo y tensión arriba, ¿sí? El momento no, el esfuerzo nunca va a ser negativo, a no ser que digamos que compresión es negativo y tensión positiva. Sí, gracias. Muy bien, recuerden, y el momento lo obtenemos del diagrama de momento y previamente el diagrama de corte. Muy bien, ahora vamos a ver algo que se le conoce como deformación unitaria. Entonces, vamos a tener la deformación unitaria. ¿Sí? Supongamos que es un momento positivo, ¿sí? Entonces, mi elemento se va a deformar así. Así, digamos, supongamos que tenemos placas que se mantienen verticales, ¿sí? Entonces, yo aquí voy a tener mi deformación unitaria por compresión y aquí mi deformación unitaria por tensión, ¿sí? Y mi eje neutro elástico. Esto nos va a servir mucho cuando veamos flexión elastoplástica, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario? Ingeniero, entonces la deformación unitaria va a estar en la punta de la deformación. Digamos la deformación, sí, va, pero va a cambiar también respecto como nos movamos
Aquí yo voy a tener una deformación en base a yo me mueva hacia abajo, ¿sí? O voy a tener una deformación acá conforme yo me mueva en la otra dirección. O sea, voy a ir subiendo, bajando y la deformación unitaria tal vez máxima ocurre en las partes más alejadas, ¿eh? Vamos a colocar aquí max. Y aquí max. Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario? Sí, ¿no? Tal vez con un ejemplo ya, un ejemplo que abarque todo, vamos a estar mejor, ¿sí? ¿Puedo cambiar de página? Solo me da un poco de tiempo para copiar, ingeniero. Muy bien, está bien. Muy bien, vamos a continuar. Entonces voy a colocar la siguiente página. Sí. Muy bien. Entonces tenemos una viga T. Una viga con sección T está apoyada y cargada como se muestra en la figura, ¿sí? Y la sección transversal tiene un ancho de 2,5 pulgadas, una altura de 3 pulgadas y un espesor T de 3 octavos, ¿sí? Nos piden determinar los esfuerzos máximos de tensión y compresión. Entonces tenemos nuestra viga T aquí y tenemos nuestras cargas distribuidas por ahí y la P aplicada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a determinar? El eje neutro elástico, o sea, el centroide, ¿sí? El centroide de la figura, ¿sí? Entonces vamos a dividir nuestra figura en dos, ¿sí? Vamos a colocarlo, este es el punto 1 y este es el punto 2, ¿sí? Figura 1 y figura 2. Entonces vamos a hacer nuestra tablita. Figura, así. Área, distancia Y y momento respecto al eje X, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestro eje X? ¿Sí? Este, ¿sí? XX. Entonces, de la figura 1, yo tengo 2,5 pulgadas de base por 3 octavos de altura, ¿sí? ¿Cuánto me daría esta área? Y en la figura 2 yo tengo 3 octavos de base y una altura de 3 pulgadas menos 3 octavos. ¿Sí? ¿Cuánto nos dan cada una de estas áreas?
Para el caso de Y, yo tendría 3/8 de pulgada dividido entre 2. Y para el otro caso yo tendría 3 pulgadas menos 3/8. ¿Sí? Esa sería la altura dividido entre 2 más la altura de la figura 1, o sea, 3/8. ¿Cuánto nos dan cada una de las áreas y las longitudes? A1, 2.18, gracias. 2.18, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto nos dan las demás? Muy bien, A2 nos da 0.98 watts. Muy bien, entonces 0.984. Muy bien, a todos nos están dando estos resultados, todos vamos en los mismos pasos. Todos vamos iguales. Ingeniero, ¿solo podría repetir por qué la Y de la segunda figura es más 3/8? Muy bien, lo que pasa es que eh, esta figura, su altura es de 3 menos 3/8, ¿verdad? Solo de la figura 2. Entonces, la distancia que hay sería la mitad, o sea, por acá. Y como le tenemos esta figura, entonces tenemos que sumarse, ¿sí? Porque es la distancia que hay hasta el eje Y. Ok, gracias. Muy bien, ahí A1 da diferente, A1 da 0.938. Pulgadas al cuadrado. Pulgadas al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto nos dan las Ys? Y1, 0.187. 0.187 pulgadas. ¿Y cuánto nos da la otra? 1.688. Gracias. Por aquí. Entonces, para encontrar, ahora vamos a encontrar los momentos respecto al eje X. O sea, el área por la longitud Y nos va a dar el momento respecto al eje X. ¿Sí? ¿Cuánto me dan cada uno de estos valores? ¿Cuánto me da mx1 y mx2? Muy bien, gracias. Muy bien, x1, 0.175 pulgadas al cubo, ¿verdad? Y en el otro, 1.66 pulgadas al cubo. ¿Sí? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a determinar la sumatoria total de momentos respecto al eje X y la sumatoria total de el área. ¿Cuánto nos da el área total y cuánto nos da
el momento respecto al eje X total. Muy bien, 1.922. Me imagino que este es el área total. Pulgadas cuadradas. Y 1.835 pulgadas al cubo. Entonces, para yo encontrar el centroide de la figura, tengo que determinar, dividir la sumatoria de los momentos totales dentro de el área total. ¿Sí? Entonces, pulgada al cubo se va con pulgada al cuadrado y me queda únicamente pulgada. ¿Sí? ¿Cuánto me da el centroide de la figura? Muy bien, gracias, 0.955. ¿Sí? Entonces, a esa distancia, visto desde la horizontal, se concentra. Está el centroide de toda nuestra figura, ¿sí? Y con eso determinamos el eje neutro elástico, ¿sí? O sea, si yo tuviera mi figura acá, la voy a colocar por acá. Solo disculpe. Muy bien, si yo tuviera mi figura acá, nuevamente. Entonces, por aquí, 0.955 pulgadas. ¿Sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre esta parte. Creo que todos estamos claros en lo que se hizo o cómo se obtuvieron los resultados. ¿Sí? Yo tengo una duda. En el Y de la segunda figura, ¿por qué se suma otra vez 3/8? Muy bien. Lo que pasa es que, veámoslo acá. Yo aquí tengo 3 hasta acá, 3 pulgadas. Entonces, aquí yo tengo 3/8. Entonces, la distancia acá sería 3 menos 3/8, ¿verdad? Y lo divido entre 2 para obtener solo el centroide, ¿sí? Entonces, como esa distancia del centroide es hasta acá, le tengo que sumar los 3/8 porque mi eje de referencia está hasta abajo. Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ya al cálculo de inercia centroidal, ¿sí? Entonces, cálculo inercia centroidal. O sea, IX, ¿sí? IX prima, le dicen algunos. Entonces, para ello voy a utilizar siempre las figuras, ¿sí? Voy a utilizar IX1, que sería un 12avo de la base que IX1, que la base que es 2.5. 2.5 pulgadas por 3/8 de pulgadas al cubo, más el teorema ejes paralelos, o sea, 0.938 pulgadas al cuadrado,
por la diferencia entre los centroides, o sea, 0.187 menos 0.955. Y esto elevado al cuadrado, eso me daría ix1. Y para ix2 voy a obtener lo mismo, ¿sí? Solo aquí colgamos. Ix2 sería igual a 1/12 de la base, que es 3/8, por la altura, que es 3 menos 3/8 al cubo, más el teorema de ejes paralelos, que sería el área, 1.688 pulgadas al cuadrado, por la diferencia entre los 0.98, perdón, más 0.984, 0.984, ¿sí? Pulgadas al cuadrado, por la diferencia entre los centroides, 1.688 menos 0.955 de pulgadas al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto me da ix1 y cuánto me da ix2? Muy bien, no sé si alguien tiene dudas sobre el cálculo de inercia, ¿sí? Recuerden que la inercia será igual a 1/12 de la base por la altura al cubo, más el teorema de ejes paralelos, el área por la distancia entre los centroides al cuadrado, ¿sí? Y esa distancia entre centroides, la más perpendicular, ¿sí? La más corta, 0.564, gracias. Pulgadas al cubo, a la 4, ¿sí? Eso nos daría ix1. ¿Cuánto nos da ix2? Muy bien, gracias. 1.094. Solo, ingeniero, ¿podría repetir qué es lo que dijo que significaba la d al cuadrado en la fórmula? La d al cuadrado es la distancia más corta entre centroide local, ¿sí? Centroide de la figura, digamos de la figura 1, y centroide global. ¿Sí? Recordemos que los ejes son paralelos, ¿sí? No sé si por ahí va tu duda. Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces para nosotros ya encontrar la inercia total, lo que vamos a hacer es sumar las inercias, o sea, I total es igual a ix1 más ix2, ¿sí? ¿Cuánto nos da ese resultado? Cinco, seis, 5, 8. Muy bien, gracias. 1.658 pulgadas a la 4, ¿sí? Entonces ahí yo tengo mi inercia centroidal y demás, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre este problema? ¿Sobre estas inercias? Ingeniero, una pregunta.
al meterlo a la calculadora, cuando hace 3 menos 3 octavos, ¿es el 3 al cubo menos los 3 octavos al cubo? ¿O es así como usted lo puso ahí? No, es entre paréntesis porque no sería una diferencia de cubos. Ah, ok, ingeniero. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a terminar las reacciones, ¿sí? Porque Ingeniero, solo una duda, perdón. ¿Cómo era el teorema de esos para o sea, de lo que le suma, perdón? el área por la distancia entre los centroides al cuadrado. ¿Qué distancia, perdón? O sea, la resta, ¿cuál es? La resta es la distancia que hay entre los ejes. Ah, ya. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a encontrar las reacciones, ¿sí? Para ello vamos a poner el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, ¿sí? Entonces vamos a encontrar AY y CY. Para ello vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? Entonces yo tengo CY por su brazo que son 8 pies y su signo positivo tengo menos 700 libras por su brazo que son 3 pies menos 100 libras por pie. Entonces lo voy a multiplicar por 5 pies, que es la base donde está actuando, para volverlo una fuerza puntual. Y su brazo sería 8 pies más 5 pies dividido entre 2. ¿Sí? Y esto sería igual a 0. Despejo para CY. Entonces CY sería igual a 700 libras por 3 pies más 100 libras por pie por 5 más 8, 10.5. Y todo esto dividido entre 8. ¿Sí? ¿Cuánto nos da CY en libras? Muy bien, gracias. 918.75 libras. Ahora voy a hacer yo sumatoria de fuerzas verticales. Entonces para ello voy a colocar a Y, que es mi incógnita, más 918.75 libras, menos 700 libras, menos 100 libras por pie, por 5 pies, ¿sí? Es igual a 0. ¿Cuánto nos da el valor de AY? Muy bien, gracias. 281.25. 1.25 libras. Y como nos da positivo, va en la dirección que asumimos. A este también nos dio positivo, también va en la dirección que asumimos. ¿Sí?
Muy bien, entonces yo ya que ya conozco CY y AY, ya puedo pasar a dibujar los diagramas de corte y momento, ¿sí? 181.25 y 918.75 libras, ¿sí? Muy bien, ¿dudas, comentarios sobre la sumatoria de momentos y la sumatoria de fuerzas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar a hacer nuestro diagrama de corte, ¿sí? Y vamos a hacerlo por el método de Aries, ¿sí? Que es el más facilito. Muy bien, entonces... Ay, ¿dónde está? Entonces vamos a hacer el diagrama de corte. Muy bien, entonces nuestro diagrama de corte sería esta parte. Está la distancia X, colocamos V que significa corte y positivo y negativo, ¿sí? Entonces, recordemos nuestra convención de signos, ¿sí? Nuestra convención de signos cuando es cortante positivo y cuando es momento positivo, ¿sí? Estas son las condiciones de momento positivo y cortante positivo, ¿sí? Este es el fin y este es el inicio de la viga, ¿sí? Entonces, veamos. Nuestro cortante en el punto A, ¿sí? Tenemos 281.25 hacia arriba. Entonces, de acuerdo a nuestra convención, sería positivo, o sea, 281.25 libras, ¿sí? En ese valor yo inicio. ¿Sí? Veamos, 200, por aquí lo voy a colocar. 281.25 libras, ¿sí? Ahora, me voy al cortante en B antes de la carga puntual, ¿sí? O sea, 281.25 más el cambio en la carga distribuida. No tengo carga distribuida, por lo tanto sumo 0. Entonces me mantengo constante, 281.25 libras, ¿sí? Me mantengo constante hasta el punto B, ¿sí? Ahora me voy al cortante en B después de la carga puntual, o sea, 281.25 menos 700 libras, ¿sí? ¿Cuánto me da ese resultado? Muy bien, gracias, menos 418.75. Entonces, exactamente en ese punto yo bajo hasta 418.75. Entonces, ahora el cortante en el punto C antes de la reacción sería menos 418.75 más 0, o sea, menos 418.75. Lo que significa que me mantengo constante, por así decirlo, hasta el punto C. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora voy con el cortante en C después de la carga puntual, de la reacción, perdón, menos 418.75 más 918.75. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos daría eso?
bien, gracias. Nos da 500, entonces significa que subo hasta 500, ¿sí? Y siempre en ese mismo punto, 500 libras, ¿sí? O sea, subo de manera totalmente vertical, ¿sí? Ahora me voy al cortante en D, ¿sí? El cortante en D sería, que sería igual a 500 libras, perdón, aquí no lo coloqué, 500 menos 100 por 5, ¿sí? O sea, 500, o sea, 0, ¿sí? Entonces significa que bajo hasta 0, ¿sí? Y como uno de esos dos puntos con una recta con pendiente negativa, ¿sí? Y ahí estaría mi diagrama de corte, ¿sí? Muy bien, dudas con los diagramas de corte y con el diagrama de corte, ¿sí? Y después lo que yo hago es asurarlo para que se vea más bonito. ¿Dudas o comentarios sobre el diagrama de corte y momento? ¿El de corte? ¿No? Entonces yo ya que ahora ya dibujé el diagrama de corte, paso a dibujar el diagrama de momento, ¿sí? Muy bien, entonces voy a colocar por acá. Recordemos las distancias. No encuentro mi lápiz. Ahí está. Ahora vamos con el diagrama de momento. ¿Sí? Entonces, diagrama de momento. Voy a integrar esta parte. ¿Sí? X, M. Entonces, vamos a irnos paso por paso. El momento en A, en el punto A, como tengo una articulación, vale 0, entonces inicio en 0, ¿verdad? Ahora, el momento en el punto B, ¿a qué sería igual? A lo que traigo anteriormente, 0 más el área bajo la curva, o sea, 281.25 por 3 pies, ¿sí? 3 pies es lo que hay entre A y B. ¿Cuánto me da este resultado? Muy bien, gracias. 843.75 libras pie, ¿verdad? ¿Sí? Siempre recuerden que son libras pie. Entonces subo hasta 843.75, ¿sí? Recordemos que esta es un área positiva, área negativa y área positiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno yo estos dos puntos? Con una recta con pendiente positiva, ya que el área es positiva, ¿sí? Ahora me voy hasta el punto C, momento en C, sería igual a lo que traigo anteriormente, menos 418.75 por 5 pies, ¿sí? ¿Cuánto nos da ese resultado? Muy bien, gracias. Menos 1250 libras por pie, ¿sí? Entonces bajo hasta menos 1250, ¿sí? Entonces por acá 1250. Y como uno de esos dos puntos, si el área es negativa, entonces lo uno con una recta con pendiente negativa, ¿sí? Lo más recto que se pueda. A mí la verdad me cuesta un poco dibujarlo acá, pero vamos a tratar lo más posible. Ahora el momento en el punto D sería igual a lo que traigo anteriormente, 1250, más un medio de la base, que es 5, por la altura, que es 500, ¿sí? ¿Cuánto nos da este valor?
¿cuánto nos debería dar? 0, muy bien. Nos da 0, lo que significa que nuestro diagrama de corte, nuestro diagrama de momento cierra en ese punto, ¿sí? Esta sí es como una medio parábola, ¿sí? Disculpen. Con mucha imaginación, esta es una parábola, ¿sí? Entonces ahí estaría nuestro diagrama de corte y nuestro diagrama de momento. Muy importante que cuando ustedes hagan sus diagramas, coloquen este procedimiento, ¿sí? Si solo aparece el diagrama de corte o solo aparece el diagrama de momento sin procedimiento, entonces no tienen puntos en esa parte, ¿sí? Una vez se los estoy indicando, no es la primera vez que voy a hacer eso. Tienen que colocar el procedimiento, ¿sí? De cómo dibujaron sus diagramas. Muy bien, ¿dudas o comentarios sobre esto? ¿No? Hasta ahorita no hemos visto nada de resistencia de materiales. Todo es estática, ¿sí? Entonces, por Ingeniero, eso solo es un punto para... importante tener una buena base de estática. ¿Sí? ¿Cuál era tu duda? Ah, no, solo si nos dejaba un ratito para copiar. Muy bien, está bien. Recuerden que estas son rectas. Estas son rectas. Y esta es una parábola. Muy bien, me avisan cuando ya estén todos. ¿Estamos listos? Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar a ya lo que se le conoce como resistencia de materiales. Entonces vamos a ver. El momento máximo positivo es de 843.75 libras por pie, ¿sí? Y el momento máximo negativo es de 1250 libras por pie, ¿sí? Entonces, veamos nuestro dibujo. ¿Sí? Veamos nuestro dibujo en esta parte. Vamos a determinar los esfuerzos de tensión y compresión. Entonces nuestro dibujo sería algo así por el estilo si lo viéramos de perfil. Por aquí está nuestro eje neutro elástico, que sería 0.955, ¿verdad? Entonces, si este es el momento positivo, va a generar compresión arriba y tensión abajo, ¿sí? Entonces, este es esfuerzo de compresión y este es esfuerzo de tensión, ¿sí? Ahora, ¿cuánto sería esta distancia que yo tengo acá? 3 menos 0.955. ¿Cuánto nos da? Ese era nuestro centroide, ¿verdad? Ah, sí. ¿Cuánto nos da esa distancia? 3 menos 0.955.
Muy bien, gracias. 0.046. 2.045. Entonces, si yo quiero determinar el esfuerzo de compresión, gracias, esfuerzo de compresión, tengo que utilizar el momento, ¿sí? Recuerden, momento positivo, 843.75 libras por pie, ¿sí? Lo voy a multiplicar por 12 para convertir los pies a pulgadas, ¿sí? Y por la distancia C, ¿cuál es la distancia que hay del eje neutro a la fibra en compresión? 2.045 pulgadas. Ahora, ¿cuánto vale la inercia centroidal? 1.658 pulgadas al cubo. A la 4, perdón. Esto nos daría el esfuerzo de compresión y ahora vamos a determinar el de tensión. Esfuerzo de tensión, que sería igual el mismo momento. Lo tengo que pasar a libras por pulgada, por eso lo multiplico por 12. Sí. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? La distancia C, ¿sí? La distancia que hay del eje neutro a la parte en tensión. O sea, aquí es 0.955. Y la inercia es la misma porque el área es la misma, ¿sí? Vemos que de la ecuación solo cambia la C. ¿Cuánto nos dan los respectivos esfuerzos? Muy bien. 12.488 KSI, gracias. Y en el otro, 5.832 KSI. Entonces, ahora, como tengo estos, tengo dos respuestas, por así decirlo. Una en compresión y otra en tensión, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo evalúo el momento máximo negativo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? A mí me ha pasado que, digamos, cuando están en una hoja de trabajo o en un examen, solo agarran el momento más grande de ambos, ¿sí? Pero no evalúan el momento positivo y el momento negativo, ¿sí? Tienen que evaluar los dos, ¿sí? Ingeniero, Sí, dígame. disculpe, tengo una duda. El 12 partido 1, o sea, lo está pasando a ¿qué? A pulgadas, pero ¿qué está pasando a pulgadas? El momento, es que el momento está en libras-pie. Ah, el momento. Ah, ok, gracias. Muy bien. Ingeniero, Entonces, tengo una duda. aquí... Sí, decime. Eh, la verdad es que no entendí de dónde sale ese 2.045. O sea, sé que es el centroide restado con qué. Es que la altura de la viga completa es de 3 pulgadas. Ah, entonces la altura de la viga. Ajá, 3 es la altura de la viga. Ah, ok, gracias. Muy bien, entonces, como el momento negativo se invierte, ahora sería 2.045 y 0.955. Ahora lo que vamos a hacer es esfuerzo de tensión, de tensión, ¿va? Sería el momento, ahora ese sería otro momento, 1250 libras por pie por 12 pulgadas. Entro de pie para convertirlo a pie. Ahora, si es de tensión, la C sería 2.045 y la inercia es la misma, ¿verdad? La inercia es la misma porque la sección es la misma. Y también vamos a ver el esfuerzo de compresión.
el esfuerzo de compresión sería igual a 1250 libras por pie. Para pasarlo a pulgadas, lo voy a multiplicar por 12. Y la C, ¿cuál sería ahora la de compresión? 0.955. Y la inercia, que siempre va a ser la misma, ¿sí? No importa si el momento es negativo o el momento es positivo. Uy. $65.8 es, ¿no? Muy bien, ¿cuánto nos dan cada uno de los esfuerzos? Muy bien, gracias. 18.50 KSI, 18.501. Y el otro sería 8.64 KSI. ¿Sí? Aquí su compañera ya no lo dividió dentro de 1000 para pasarlo a KSI. Muy bien, entonces tengo 4 esfuerzos, 2 de tensión y 2 de compresión. Si me piden los esfuerzos máximos, tengo que escoger los más grandes de cada uno, ¿sí? No sumarlos, ¿sí? Sino que los más grandes de cada uno. ¿Cuál sería el más grande de compresión? 12.488 KSI. Y el más grande de tensión, 18.501 KSI. ¿Sí? Esos serían los esfuerzos más grandes. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda. El más grande de los dos no se suman. Hay quienes que cuando, digamos, en un problema similar a este, solo sacan un momento, entonces tienen la mitad de las respuestas. ¿Sí? Siempre es bueno comprobar en los dos momentos, ¿sí? Cuando es positivo, cuando es negativo. Pero si la figura es simétrica, por así decirlo, entonces el centroide está a la mitad, no habría diferencia entre las Cs, ¿sí? Solo utilizamos el momento máximo absoluto. Muy bien, ¿alguna duda, algún comentario? Ingeniero, ¿por qué en el primero de compresión usamos el 2.045 y en el otro el 0.955? Porque lo que pasa es que el momento, la fibra más alejada en compresión en el momento 1 está a 2.045 pulgadas del centroide, ¿sí? Y cuando colocamos el momento negativo, que es el inverso, está a 0.955 del centroide, ¿sí? Entonces todo depende de la distancia que hay del centroide a la fibra más alejada en compresión o en tensión. Ah, ya. Gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ingeniero, una pregunta, así como supongamos en la vida real, no se deberían de restar o por qué por qué es que no se restan los test de compresión si uno va hacia un lado y el otro va hacia el otro lado? Lo que pasa es que no se restan porque están en diferentes tramos de la viga. O sea, el momento máximo positivo aquí nos dio en el punto B y en el otro estaría en el punto C. Si estuvieran en el mismo punto, entonces ahí sí haces como una resta o sumatoria, pero como están en diferentes tramos, no los puedes restar. Ya, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario más? Así pasamos ya al siguiente problema. ¿Todo bien? ¿Todo claro?
Solo la duda es, ingeniero, que cuando es en compresión, esa C no se resta. No, no se restan, ¿sí? Es solo ya con la distancia que encontraste al centroide, tenés que ver el complemento para la parte más alejada, ver cuál de los dos estás utilizando, dependiendo si el momento es positivo o negativo. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Se los coloco. Muy bien, nos dicen que la siguiente viga mostrada es de un material de nylon que tiene un esfuerzo permisible de 24 megapascales en tensión y, esta es la viga, y 30 megapascales en compresión, ¿sí? Entonces nos piden determinar el momento más grande que se puede aplicar a la viga, ¿sí? Entonces nos dicen que el esfuerzo máximo en tensión es 24 megapascales en compresión, en tensión, perdón. Y el esfuerzo máximo es 30 megapascales en compresión. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? En este caso no nos dicen gran cosa. Entonces vamos a dividir la figura en dos secciones. Esta es la figura 1 y esta es la figura 2. ¿Sí? Aquí estamos a 15 milímetros también. Entonces vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces vamos a primero el cálculo del centroide. Entonces vamos a colocar nuestra figura, nuestra área, nuestra y nuestro momento respecto al eje X. ¿Sí? Entonces, de la figura 1 tenemos un área de 20 milímetros por 15 milímetros. ¿Sí? Y tenemos una altura Y de 15 milímetros entre de 2. ¿Sí? Y de la figura 2 tenemos un área de 40 milímetros por 15 milímetros. Y tenemos una Y de 15 milímetros, que es la de la figura 1, más 15 milímetros dentro de 2. ¿Sí? ¿Cuánto nos darían cada una de las áreas? Este nos da 7.5 y este 22.5. ¿Sí? Porque 7.5 más 15 es 22.5. Muy bien, ¿cuánto me da el área 1 y cuánto me da el área 2? Muy bien, a 1 300 milímetros al cuadrado y a 2 600 milímetros al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el área por la distancia Y para obtener el momento respecto al eje X. ¿Sí? ¿Cuánto nos dan cada una de esas distancias? ¿Cuánto nos dan cada una de ellas? 2250, gracias.
milímetros al cubo y 13.500 milímetros al cubo, ¿sí? Entonces vamos a obtener la sumatoria de momentos respecto al eje X. Yo voy a hacer la de momentos, la de áreas, que es 900 milímetros al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto da la sumatoria total? Y la distancia y, ¿cuánto da la sumatoria total? Y sería igual a la sumatoria de momentos respecto al eje X dentro de la sumatoria del área total, y sería igual a 15.750, gracias. Milímetros al cubo dentro de 900 milímetros al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da esta distancia? ¿Cuánto nos da la altura? 17.5, muchas gracias. 17.50 milímetros, ¿sí? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es encontrar hacer el cálculo de inercia, ¿sí? Entonces IX1 sería igual a 1/12 de la base, que es 20, por la altura, que es 15 al cubo, más el teorema de ejes paralelos, o sea 300, por 17.5 menos 7.5 al cuadrado, ¿sí? No importa cuál va primero o antes, recuerden que como se resta, entonces se van a simplificar las unidades. 1/12 se va el signo, perdón, de 40 por 15 al cubo también, más 600 por 17.5 menos 22.5 al cuadrado, ¿sí? Teorema de ejes paralelos, ¿sí? ¿Cuánto nos dan cada uno de ellos? Nos daría en milímetros a la 4, ¿sí? Milímetros a la 4. Cada uno de ellos. Muy bien, gracias. Y X1 nos da 63,75, 0 milímetros a la 4, y X2 8.282.500 milímetros a la 4, ¿sí? Ahora I total nos daría igual a IX1 más IX2, ¿sí? ¿Cuánto nos da la sumatoria total?
Ah, no, no, no. Ah, bueno, sí, pues. Entonces lo voy a corregir, no hay problema. Muy bien, entonces corrijamos acá, sí. Vi que el mensaje estaba y después no estaba. 35.625 y 26.250, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto nos da el total? Muy bien, 61.875. Gracias. Milímetros a la 4. ¿Sí? Entonces, veamos esta parte. Nosotros tenemos 17.5, ¿sí? Y vamos a tener un momento. En este caso el problema no nos lo dice. Vamos a colocar que es un momento positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo un esfuerzo de compresión y un esfuerzo de tensión, ¿sí? Entonces, la diferencia o el complemento sería 12.5 milímetros, ¿sí? Entonces, veamos qué momento tengo que aplicar para no sobrepasar ninguno de los esfuerzos, ¿sí? Entonces, yo sé que, ¿cuánto era el de? Ah, sí, 24 megapascales en tensión, ¿sí? 24 por 10 a la 6 newton metro cuadrado es igual al momento aplicado, mi incógnita, por la C, que en este caso es 17.5 dentro de 1000, ¿sí? Aquí está el punto, dividido la inercia total, o sea, 61.875 dentro de 1000 a la 4, ¿sí? ¿Por qué lo divido dentro de 1000 a la 4? Para pasarlo a metros a la 4, ¿sí? Entonces despejo para esta M, perdón, para el momento, y me quedaría 24 por 10 a la 6 newton metro cuadrado por 61.875 dentro de 1000 a la 4 y dividido 17.5 dentro de 1000, ¿sí? ¿Cuánto nos da este momento? ¿Sí? Recuerden que este era el de tensión, este es el de tensión, y ahora vamos a ver el de compresión, ¿sí? El de compresión creo que son 30, ¿no? Así. Entonces ahora vamos a ver el de compresión. Que sería igual a 30 por 10 a la 6 newton metro cuadrado es igual a M por, ahora sería, si es compresión, 12.5 dentro de 1000 partido dentro de la inercia 61.875 dentro de 1000 a la 4. Entonces despejo para M y me quedaría 30.000, bueno, perdón, 30 por 10 a la 6 newton metro cuadrado por 61.875 dentro de 1000 a la 4 y todo esto dividido dentro de 12.5 dividido 1000. ¿Sí? ¿Cuánto me dan los momentos en este caso? Me va a dar un momento por tensión y uno por compresión, ¿sí? Muy bien. Por tensión me da 84.57. Bueno, 800
85.7. Y abajo nos da 148.5, ¿sí? Muy bien, esto está en kilonewtons, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuál de los dos momentos utilizo yo? Utilizo el más pequeño, ¿sí? Utilizar el más pequeño. Porque recordemos que no significa que va a estar a la misma intensidad, ¿sí? Sino que solo va a estar uno de los dos momentos aplicados y el otro va a ser muy pequeño, ¿sí? Muy bien, 85.7 kilonewton metro, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, continuamos el día jueves, ¿sí? Continuamos con estos temas de flexión. Y les subiré su hoja de trabajo con la respuesta.